Y a continuación vamos a la política, porque esta semana en el Congreso de la República se generó toda una polémica debido a unas adquisiciones que se aprobaron en esta entidad. Televisores 4K Ultra HD, 43 pulgadas, 70 de ellos para todos los congresistas, sospechosamente cerca de la emisión del Mundial de Fútbol en el que jugará Perú, frigobares, computadoras Macintosh de última generación, un despilfarro de dinero realmente enorme. Cuando los periodistas increparon de estas adquisiciones al presidente del Congreso, Luis Galarreta, él respondió: ya van a ver, vamos a aprobar una ley en contra de la prensa mermelera. Esas fueron sus palabras. Sorprendieron a todos, por supuesto, y desde aquí deslindamos con este comentario desafortunado del usualmente mesurado presidente del Congreso, Luis Galarreta. A continuación, en el siguiente informe de René Gastelumendi, ponemos bajo la lupa estas adquisiciones y esta preocupante actitud que ha tenido el presidente del Congreso. La tarde del último martes 21 de mayo pasará la historia como la vez en la que el presidente del Congreso peruano tuvo un rapto de, digamos, chavismo y espetó una amenaza empaquetada de ley. ¿No le parece una frivolidad, congresista? En este momento, en esta situación, ¿no tiene nada que decir, congresista? Sí, hemos aprobado una muy buena ley para la reconstrucción y también vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. Luis Galarreta había ido a la ciudad de Chimbote e hizo estas declaraciones a la prensa luego de culminar una sesión descentralizada de la Comisión de Constitución del Congreso. Horas antes había salido un cuestionamiento bastante incómodo para la ya esmirriada imagen del Parlamento. Se dio a conocer que el llamado primer poder del Estado iba a gastar $250,000 en comprar para varios de sus legisladores de todo pelaje 60 televisores de 43 pulgadas y 4K de definición y también 76 frigobares, entre otros útiles de oficina. En un primer momento moderó su incomodidad y respondió así. A mí me avergüenza que para los medios de comunicación sea un tema de coyuntura nacional la compra de televisores, la verdad. A ver, el Parlamento cada cierto tiempo hace una renovación de activos y que eso lo ve la administración, eso no lo vemos pues los congresistas, ¿no? En el Estado creo que hay instituciones que renuevan muchísimo más cosas y obviamente no hacen el escándalo que han hecho un par de medios en Lima. Pero ante la insistencia de un intrépido reportero radial que no quedó conforme con las explicaciones en tiempos de austeridad a portas del Mundial y con el Perú como nunca clasificado, afloró un Galarreta iracundo. Volvamos a escuchar. Congresista, ¿no es una frivolidad comprar televisores bien teniendo en cuenta que la reconstrucción estamos tan mal y ha demorado tanto? ¿No le parece una frivolidad, congresista? En este momento, en esta situación, ¿no tiene nada que decir, congresista? Sí, hemos aprobado una muy buena ley para la reconstrucción y también vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. Ante la amenaza con sabor bolivariano, el Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado manifestando su rechazo a las declaraciones del presidente del Congreso, recalcando que las palabras de Galarreta confirman que la autógrafa de ley sobre publicidad estatal observada por el Ejecutivo esconde detrás de objetivos en apariencia loables la verdadera intención de ejercer presión sobre los medios de comunicación críticos. La situación en ese instante era una pregunta claramente incómoda para el presidente del Congreso y la respuesta es: ya viene esta ley, que no tiene nada que ver con la pregunta que se le estaba haciendo. Una norma no puede ser hecha bajo el principio de amedrentar a ningún sector de la población. Deberá entonces quedar muy claro que ese proyecto de ley no tiene ese propósito. Y en segundo lugar, el presidente de un poder del Estado, como es el Congreso de la República, tendría que mantener siempre la ecuanimidad y el equilibrio. Decir mermelero, que se le sale del alma, más allá de la imagen de una persona sensata, etcétera, expresa desde mi punto de vista la forma en cómo ese poder se relaciona con la prensa. A mí me avergüenza. Las palabras de Galarreta ocasionaron incluso el contundente pronunciamiento de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, en estos términos. La Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, expresa su grave preocupación y rechazo ante las declaraciones efectuadas por el presidente del Congreso del Perú, Luis Galarreta, en relación con la ley que busca prohibir la publicidad oficial en medios de comunicación privados en ese país.
Las declaraciones fueron posteriormente apoyadas por la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Creo yo que este proyecto también lo que busca es que la utilización de los recursos públicos sean utilizados con prioridad para la construcción de obras, para la construcción de colegios y no tanto para, la utilización del autobombo que muchas veces se ha venido utilizando sobre todo en gobiernos pasados. Pero ¿qué piensan los propios parlamentarios, tanto de Fuerza Popular como de otros partidos políticos, respecto a las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta? Hay quienes lo justifican y hay quienes le exigen que pida disculpas. No lo compartimos, no es la forma en la que hay que referirse a los medios de comunicación. Creo que eso expresa mucho del nerviosismo del fujimorismo frente a actos de fiscalización por los escándalos propios que han ocurrido aquí. El fujimorismo tiene que darse cuenta de que está cometiendo un error en la gestión administrativa del Parlamento, lo ha cometido consecuentemente el primer y el segundo año y por eso creo que lo que debería venir es un cambio de mesa directiva. Yo siempre voy a defender las buenas formas, como las buenas costumbres y las buenas maneras, pero a veces te pillan en un momento de, no justifico nada, pero a veces te pillan en un momento que estás o apurado o molesto. Yo no me voy a sumar a ese cargamontón que le quieren hacer al presidente Lucho Galarreta. Es el jefe de un pueblo del Estado, no puede estar amenazando con que va a hacer o dejar de hacer algo en perjuicio de los medios de prensa. El propio Galarreta con su declaración ha dejado sin posibilidad de que se apruebe una ley que claramente pretende ser utilizada contra la prensa, contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión. No es que hay preocupación con la manera como se utilizan los recursos públicos, sino lo que hay es un intento de amedrentar a los medios de comunicación que no son afines a la corriente mayoritaria aquí en el Congreso. Eso ha quedado clarísimo. Creo que usted nunca tendría un exabrupto así. Yo estoy seguro que lo tendría, porque soy ser humano y puedo equivocarme más de una vez. ¿Qué es mermelero? Mermelero, bueno, va a haber muchas interpretaciones seguro, pero lo que yo puedo, para usted, ¿qué es mermelero? Yo puedo decir es que nosotros tenemos que hacer un control a través de las normas, seguramente que se estén dando unas leyes que distorsionan lo que es la publicidad estatal. Todos estamos a favor, que la población tiene que ser informada, sí, pero se tiene que regular. Se tiene que regular. No voy a estar yo prejuzgando, juzgando, imaginándome por qué dijo una cosa y por qué dijo la otra. Porque por eso compañero bancado. No, porque es un ser humano y él puede en algún momento haber dicho algo, después lo puede explicar. El asunto se puso un poco más complicado cuando empezamos a hablar de los televisores, de las computadoras sobrevaloradas, de los frigobares. Espíritu de cuerpo. Congresista, ¿puedo ver el mundial en su televisor de 43 pulgadas? Y yo toda la vida veo los mundiales en el televisor de mi casa. Aquellos periodistas que creen que se está comprando televisores para ver el mundial, seguramente pues deben tener esas costumbres, ¿no? Acá en el Congreso se compran televisores para el trabajo, que se desarrolla en 43 pulgadas. No sé cuántas pulgadas son finalmente. Y yo creo que los televisores que piden el Congreso, como lo manifesté la pasada, es para el trabajo parlamentario. ¿Usted ha pedido televisores para su despacho? Nosotros sí hemos pedido televisores para el despacho, pero en la última remesa quiero aclarar de que yo he pedido como vocero para que nos habiliten el despacho de la bancada Nuevo Perú. Pero 43 pulgadas y además son de izquierda. No hemos pedido 43 pulgadas, hemos pedido televisores, sí. Pero el hecho de que, como expusimos hace un mes en este programa, el Congreso es, de acuerdo a ley, la única institución peruana que elige a dedo a su propio fiscalizador de la Contraloría. Se cuestiona finalmente la transparencia de estas compras y eso va a quedar seguramente plenamente demostrado cuando la Contraloría haga su auditoría y finalmente emita su informe. Eso es lo importante. Pero también nos acordamos que el Congreso está autoexcluido de la fiscalización de la Contraloría porque nombran a su propio fiscalizador. Eso es
lo que ustedes los periodistas le quisieron vender al país. Ustedes los periodistas mintieron. La Contraloría sí puede ingresar, y tan es así que va a venir al Congreso a hacer sus auditorías de las compras de televisores. Después de la denuncia de la prensa, por supuesto, ¿no? No, es mentira. Y tú sigues mintiendo al país, porque no es que haya cambiado la legislación o la forma. Pero eso no se conocía, la prensa lo sacó a la luz. No, es que tú sigues mintiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la mentira? Tu mentira es que después que tú o la prensa haya informado eso, la Contraloría puede ingresar. La Contraloría siempre ha podido... Pero el Contralor recién se manifestó después de la denuncia en la prensa. Lo que ustedes han querido vender es que la Contraloría no puede ingresar a hacer auditorías al Congreso, y hoy ha quedado... No quisimos vender eso, nadie quiso, pero congresista, nadie quiso vender eso. Déjeme terminar. Como usted dice, déjeme terminar la pregunta. Ustedes lamentablemente mienten por el sesgo político que tienen. Estás mintiendo. Ustedes están excluidos por la ley. No, señor, se autoexcluye. No, señor, la única entidad del Estado autoexcluida. Y le sigues mintiendo al Perú. No, pero la ley está ahí, la ley es la ley. Le sigues mintiendo. La ley es la ley, ¿se la lee o no? No, le sigues mintiendo. La televisión, el televidente se va a dar cuenta cuando yo muestre después de la declaración del congresista Becerril lo que dice la ley, a ver quién miente. Esta viveza, que no es otra cosa que la excepción contemplada en el artículo 19 de la norma, el que a la letra dice: están exceptuados los jefes y el personal de control institucional del Congreso. En otras palabras, al fiscalizador no lo elige la Contraloría, sino la mesa directiva. Ni siquiera la diplomacia, nuestro actual Contralor, Nelson Schack, puede negarlo. Entonces, Contralor, ustedes tienen representantes que dependen de ustedes en todas las instituciones del Estado, en todas. Vamos a tener. Menos en el Congreso. Sí, efectivamente. No le sigas mintiendo al país. Más fácil. Acá no mentimos. ¿Ya no se acuerdan de las canastas navideñas sobrevaloradas? ¿Ya no se acuerdan de las computadoras? ¿Ya no se acuerdan de las compras en fenómenos del niño que no han sido registradas en el SEACE? ¿En qué quedamos? Entonces, ¿quieren poner orden? Debemos dar el ejemplo. Se autoexcluyó y se lo dijimos al Contralor. Y aquí el Contralor está llegando tarde. Señor Contralor, usted es parte responsable en este tema. ¿Sabe por qué? Porque para el Contralor, para poder sacar su ley sobre el tema del sistema de control, permitió que el Congreso quede excluido del sistema. Así es que ese es el tema de fondo. Nadie niega que la publicidad en los medios tiene que regularizarse tras un amplio debate, pero repetimos, con gestos como este, el 2018 el Congreso podría llegar a tener la aprobación más baja de nuestra historia republicana, y eso es muy peligroso.